En la rica historia de la familia de Jesús, hay una figura que destaca por su fe, devoción y amor: Ana, la abuela de Jesús. Aunque no es una figura tan conocida como María, su hija, Ana juega un papel fundamental en la historia de la salvación. Su vida, marcada por la oración, la perseverancia y la confianza en Dios, es un ejemplo inspirador para todos los creyentes. La historia de Ana se encuentra en el Protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo cristiano del siglo II, que proporciona detalles sobre la infancia de María y la familia de Jesús. En este texto, descubriremos cómo Ana, en su ancianidad y esterilidad, recibió un mensaje divino que cambiaría el curso de su vida y la historia de la humanidad. Su legado de fe y amor nos recuerda que, independientemente de nuestra edad o circunstancias, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. ¿Quién fue Ana, la abuela de Jesús? ¿Cuál fue su papel en la historia de la salvación? Exploraremos su vida, su fe y su legado en este fascinante viaje que lo puedes encontrar en el Protoevangelio de Santiago. La mujer ignorada por el mundo, pero elegida por el cielo. Un personaje cuya existencia, aunque poco reconocida, jugó un papel fundamental en la narrativa más poderosa jamás contada. Su nombre ha permanecido en la penumbra, relegado a textos apócrifos y a la memoria de pocos, especialmente en el Protoevangelio de Santiago, un documento que muchos jamás han leído. Pero ¿por qué la historia de Ana, la abuela de Jesús, no aparece en las escrituras que conocemos? ¿Cómo es posible que una figura tan esencial en el diseño divino haya sido excluida de los textos que hoy consideramos sagrados? Para entender esto, debemos mirar hacia los primeros siglos del cristianismo, cuando los líderes de la Iglesia decidieron meticulosamente qué obras formarían parte del Nuevo Testamento. El Protoevangelio de Santiago, que narra la vida de Ana y el nacimiento milagroso de María, fue descalificado como apócrifo. A pesar de su popularidad entre las primeras comunidades cristianas, este relato fue excluido debido a su enfoque en detalles que los líderes de la época consideraron irrelevantes o ajenos a la doctrina central. Sin embargo, la historia de Ana, su sufrimiento y su milagro permanecieron grabados en ese texto, ocultos a la vista durante siglos. Esta fascinante narrativa comienza con una revelación sorprendente, una que pocos conocen. Ana, la abuela de Jesús, fue una mujer despreciada en su tiempo, pero elegida por Dios para desempeñar un papel crucial en el plan divino: ser la madre del Mesías. En una sociedad que valoraba la fertilidad, la estéril Ana vivió bajo una pesada sombra de desprecio y susurros. Para ella, la esterilidad no era solo una dificultad, era una carga social y espiritual. Ser estéril en su época significaba vivir con vergüenza, ser objeto de rechazo y, lo más doloroso, ser considerada maldita ante los ojos de Dios. Imagina el sufrimiento de una mujer como Ana. No solo enfrentaba la tristeza de no poder tener hijos, sino que cada día era un recordatorio de su supuesta maldición. La presión social la rodeaba, y el juicio de los demás pesaba sobre sus hombros como una losa. Sin embargo, en medio de esta adversidad, su historia nos revela la profundidad del amor y la elección divina. Ana, en su desesperación, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. A través de su relato, descubrimos que incluso las voces más silenciosas pueden cambiar el curso de la historia. Ana, la mujer a quien el mundo despreció, fue en realidad parte integral del plan divino. Su legado, aunque oculto, resuena en el corazón de quienes buscan la verdad detrás de las Escrituras y en el poder transformador de la fe. Lo que hacía la situación de Ana aún más angustiante era su pertenencia al linaje real de David. Era el mismo linaje del que, según las antiguas profecías, nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, Ana se encontraba atrapada en la desesperación de la esterilidad. Año tras año, su vientre permanecía vacío, mientras los murmullos a su alrededor se volvían cada vez más crueles. ¿Cómo podía una mujer estéril ser parte de la línea que daría a luz al Hijo de Dios? Para entender la lucha de Ana, debemos explorar el contexto espiritual y social de Israel en aquella época.
El pueblo de Dios, bajo dominio extranjero, anhelaba con desesperación una señal, una intervención divina. Las profecías hablaban de la venida de un Mesías, un descendiente directo de David, que los liberaría de la opresión. Cada mujer de ese linaje llevaba el peso de esa expectativa, pero pocas como Ana sentían tan de cerca el filo de la desesperanza. En el Israel de aquel entonces, ser estéril se consideraba un signo de rechazo divino. Este estigma no era exclusivo de Ana, sino parte de una cultura que veía la fertilidad como una bendición directa de Dios y la esterilidad como un castigo. En esos tiempos, las mujeres como ella no tenían un lugar de honor. Su identidad estaba entrelazada con su capacidad de dar a luz. Si no podían hacerlo, eran relegadas al olvido y a la vergüenza. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Aunque los hombres la despreciaban, Él la había elegido. Y aquí es donde comienza la verdadera revelación. Mientras los hombres la veían como una mujer insignificante, Dios la estaba preparando para una misión monumental. Ana, quien había sido descartada por la sociedad, sería la elegida para traer al mundo a la madre del Mesías. ¿No es asombroso? Dios no elige a los que el mundo ensalza, sino a aquellos dispuestos a seguir su plan, incluso cuando todo parece perdido. Ana nació en una familia noble, descendiente directa del rey David, en una época de grandes expectativas para el pueblo de Israel. Desde pequeña, su vida estuvo rodeada de relatos sobre las antiguas promesas que Dios había hecho a sus antepasados, especialmente la profecía de que de su linaje surgiría el Mesías. Creció en un entorno profundamente espiritual, con un fuerte sentido de responsabilidad hacia su fe y su herencia. En su hogar, las historias del gran rey David no eran solo relatos familiares, sino recordatorios constantes del peso que recaía sobre su familia. Un día, alguien de su linaje traería la salvación. A medida que Ana crecía, esa responsabilidad se intensificaba. Su educación no era solo religiosa, sino también cultural. Como descendiente de David, la joven Ana estaba destinada a grandes cosas. La sociedad de su tiempo la miraba con esperanza y expectativa. Su matrimonio no sería simplemente una unión de amor o conveniencia. Para muchos, sería un paso hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Su familia y su comunidad veían en ella a una portadora de la promesa, alguien que podría traer al Mesías al mundo. Fue en su juventud cuando Ana conoció a Joaquín, un hombre también de noble linaje y profunda fe. Ambos compartían la misma herencia espiritual y devoción por las promesas de Dios. Su matrimonio fue celebrado con entusiasmo, y muchos creían que pronto Ana daría a luz al tan esperado descendiente del rey David, quien traería la salvación al mundo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los años comenzaron a pasar, y con cada año en que el esperado hijo no llegaba, las expectativas se transformaron en presión. Ana, al igual que su esposo, sabía que los hijos eran considerados una bendición directa de Dios en su cultura. Las mujeres que no podían concebir eran a menudo vistas como malditas, como si llevaran una culpa oculta. Lo que empezó como una ligera preocupación se convirtió en una sombra oscura que acechaba su vida cotidiana. Las oraciones que antes estaban llenas de esperanza, ahora estaban teñidas de tristeza y desesperación. La comunidad, que antes los miraba con respeto, comenzó a murmurar. Las miradas de simpatía pronto se convirtieron en juicios. Si Dios no les ha dado hijos, quizás hay algo que no sabemos, decían algunos. Ana se lamentaba y lloraba diciendo: Señor Dios de Israel, ¿por qué me has privado de un hijo? ¿Por qué me has hecho estéril y sin descendencia? Mientras Ana hablaba, vio un árbol de laurel y dijo: Señor, si soy digna de tener un hijo, que sea signo para mí. En ese momento, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás y darás a luz a una hija. Ana preguntó: ¿será varón o hembra? El ángel respondió: será hembra. Ana dijo: Señor, si es hembra, vivo o muera, sea consagrada a ti. El ángel dijo: Ana, tu oración ha sido escuchada.
concebirás una hija que será bendita por todas las generaciones hasta el fin de los siglos. Ana preguntó, ¿cómo podré concebir un hijo si mi esposo es anciano y yo soy estéril? El ángel respondió, Ana, no te preocupes por tu esterilidad. Dios es quien da la vida y la muerte. Concebirás y darás a luz a una hija que será llamada María. María en sus brazos representaba mucho más que una respuesta a sus súplicas. Era el cumplimiento de un plan divino que había estado gestándose durante generaciones. Ana miraba a su hija con una mezcla de asombro y gratitud, sabiendo que la pequeña no solo traería alegría a sus vidas, sino que también sería el canal a través del cual Dios haría historia. A medida que María crecía, Ana y Joaquín se dedicaron a cuidarla y enseñarle los valores de su fe. Querían que conociera las promesas de Dios, las historias de los patriarcas y la grandeza del propósito que llevaba en su ser. Con cada palabra que compartían, Ana sentía que su vida cobraba sentido. Cada sacrificio, cada lágrima había valido la pena. La comunidad que una vez había susurrado y mirado con desprecio comenzó a ver a Ana de otra manera. Con el nacimiento de María, la narrativa cambió. Ya no era la mujer estéril, sino la madre de una niña excepcional, destinada a grandes cosas. Las miradas que antes eran de juicio se transformaron en respeto y admiración. Ana comprendió que la intervención divina no solo había restaurado su honor, sino que también había dado una nueva perspectiva a aquellos que la rodeaban. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Ana sabía que la verdadera grandeza de María aún estaba por revelarse. La pequeña no solo sería un símbolo de esperanza para su familia, sino que un día, su destino entrelazado con el de la humanidad se manifestaría de maneras inimaginables. Ana y Joaquín, en su humildad, nunca dejaron de recordar las enseñanzas que les habían guiado a través de años de sufrimiento. Sabían que, a pesar de los cambios, el camino que Dios había trazado era un misterio que debían seguir con fe. Con el tiempo, Ana se convirtió en una figura venerada en su comunidad. Su historia de angustia y redención resonaba entre las mujeres que una vez la habían mirado con desdén. Ahora, contaban su relato como un testimonio de la fidelidad de Dios y la fuerza de la esperanza. Ana, quien había soportado tanto dolor, se convirtió en un faro de luz para otros, recordándoles que la espera y el sufrimiento pueden ser parte del camino hacia algo glorioso. Mientras María alcanzaba la adolescencia, Ana y Joaquín se dieron cuenta de que el tiempo había pasado volando. Con cada risa y cada paso de su hija, Ana experimentaba una mezcla de alegría y melancolía, sabiendo que la niña que había anhelado y esperado iba a crecer, y en un futuro no muy lejano, cumpliría un propósito divino que iba más allá de su comprensión. Ana, al recordar las palabras del ángel, se llenaba de una paz renovada. La vida de su hija estaba llena de potencial, y aunque el futuro era incierto, su fe en Dios permanecía inquebrantable. Ana comprendía que el camino hacia la redención y la salvación era un viaje que comenzaría con su hija, una niña llamada María, cuya vida impactaría el mundo entero. Un día, mientras Ana miraba a María jugar en el jardín, sintió una profunda conexión con las generaciones de mujeres que habían sido parte de la historia de Israel. Cada una había enfrentado su propio sufrimiento, su propia espera, y cada una había sido testigo de la intervención de Dios. Ana sabía que su historia no era solo la suya, sino la de todas las mujeres que habían soñado y esperado, que habían llorado y orado. En el corazón de Ana, una nueva promesa brotaba. Su misión no solo era criar a María, sino prepararla para el llamado que llevaría consigo. Mientras enseñaba a su hija a ser compasiva y amorosa, Ana también la preparaba para el gran sacrificio que, en el futuro, marcaría la historia de la humanidad. El tiempo continuó su marcha, y María se convirtió en una joven sabia y llena de fe. Ana y Joaquín miraban con orgullo cómo su hija reflejaba la luz de Dios en todo lo que hacía. Con cada enseñanza y cada gesto, Ana sabía que estaba contribuyendo a la formación de la Madre del Salvador. La llegada del tiempo señalado se acercaba, y con ello, la realización del propósito divino. Ana, en su corazón,
esperaba con ansias y temor el día en que María entendería su verdadero destino. Pero lo que más le llenaba de paz era saber que, sin importar lo que ocurriera, Dios había estado con ellos desde el principio, transformando su dolor en un testimonio de fe. Finalmente, cuando llegó el momento de que María comenzara su propio camino, Ana se dio cuenta de que todo había sido parte de un plan perfecto. Ella, la madre que una vez había sido vista como desdichada, ahora tenía en sus brazos a la mujer que cambiaría el destino del mundo. Y en ese reconocimiento, Ana supo que su sufrimiento había sido redimido, que cada lágrima había preparado el camino para algo verdaderamente grandioso. En los últimos días de su vida, Ana reflexionaba sobre el impacto que su fe había tenido no solo en María, sino en toda su familia y más allá. Sabía que, aunque su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, el legado de amor y devoción que había sembrado en el corazón de su hija florecería en generaciones venideras. La vida de María, marcada por la gracia divina, sería un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Ana se sentaba a menudo junto a la ventana, observando cómo el sol se ponía en el horizonte, y se perdía en recuerdos de los momentos compartidos con su hija. Cada risa, cada oración, cada lágrima se convertía en un eco de esperanza. A través de las adversidades, había aprendido que la fe no siempre significa ausencia de dudas, sino más bien la valentía de seguir adelante a pesar de ellas. En su corazón, Ana albergaba una profunda paz, consciente de que había cumplido su misión como madre. Había guiado a María con amor y sabiduría, enseñándole a confiar en el plan de Dios. Cada historia de las Escrituras que le había contado, cada momento de oración compartido, había preparado a María para su futuro divino. Ana sabía que su hija estaba lista para asumir el papel que le había sido encomendado. El día en que Ana cerró los ojos por última vez, se sintió rodeada por la presencia de Dios, como si un manto de luz la envolviera. En ese momento, comprendió que su vida había sido un hermoso hilo en el vasto tapiz del plan divino. Aunque su cuerpo ya no estaba, su espíritu permanecía vivo en la fe de María. María, al recibir la noticia del fallecimiento de su madre, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Recordó cada consejo, cada abrazo, cada palabra de aliento que Ana le había ofrecido. Con el corazón lleno de amor, María decidió honrar la memoria de su madre, viviendo de acuerdo a los valores que le había inculcado. Sabía que la fortaleza que necesitaba para enfrentar lo desconocido estaba en la fe que había heredado. La influencia de Ana resonaría en cada decisión que María tomara como Madre del Salvador. Cada vez que enfrentara dudas o miedos, recordaría las enseñanzas de su madre y encontraría consuelo en las promesas de Dios. Con cada paso que daba, María sentía la presencia de Ana guiándola, alentándola a ser valiente y fiel. A través de los años, mientras su historia se entrelazaba con la de Jesús, María continuaría transmitiendo las lecciones de amor y fe de su madre a su propia familia. Así, el legado de Ana no solo perduraría en la memoria de su hija, sino que también iluminaría el camino para aquellos que vendrían después. Ana, la madre de María, se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable y amor maternal. Su vida es un recordatorio poderoso de que, a través de nuestras luchas y sacrificios, podemos preparar el camino para bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar. Nos invita a recordar que cada acto de amor y cada oración tienen el potencial de impactar eternamente a las generaciones futuras. Al final de su jornada, Ana dejó este mundo con la certeza de que había cumplido su propósito. Su historia, aunque discreta, sigue siendo un testimonio de cómo la fe y la dedicación pueden transformar vidas y, a través de la historia de su hija, del mundo entero. En este legado de amor y fe, nos encontramos inspirados a seguir adelante, confiando en que, al igual que Ana, podemos ser instrumentos de Dios en el cumplimiento de sus propósitos divinos. Con cada paso que damos, recordemos que nuestras vidas están tejidas en la historia de salvación y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran diseño de Dios. Mientras seguimos indagando las Escrituras, déjanos tus comentarios y enseñanzas.
Te invito a seguirnos, nos vemos en un próximo video. Nosotros somos Archivos Ocultos.